Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Falta de sanitarios para vacunar. En este vídeo quiero poner de manifiesto que, en mi opinión, la vacunación masiva en España no es tal. Y no lo es porque, por ejemplo, países como el Reino Unido ya han puesto más de 20 millones de vacunas a más de 20 millones de personas, y en cambio en España pues se ha vacunado con doble dosis a 1.260.000 personas, en un país con 47 millones, y en cambio el Reino Unido tiene más de 62 millones de habitantes. En ese sentido, las cifras hablan por sí solas. ¿Qué se podría hacer para remediar esta situación? Por supuesto, puede haber críticas o análisis diciendo que, por ejemplo, en el caso de Israel, que se han puesto ya el 93 y pico de las vacunas a la población, al 93% de la población de Israel, pues al ser un país más pequeño, con menos población, pues del orden de 9 o 10 millones de habitantes, eso es más factible. Pero en el caso del Reino Unido, es un país con más de 60 millones de habitantes y han puesto 20 millones en el mismo tiempo que en España aproximadamente, con una diferencia de muy pocos días, prácticamente inapreciable. En ese sentido, pues los números hablan claramente. No hace falta dar muchos más argumentos. Está claro que para solucionar esta problemática lo lógico sería que todos los que trabajan en clínicas privadas, personal sanitario, pues que se pusieran a vacunar, o que, por ejemplo, el personal sanitario jubilado de forma voluntaria también vacunara, y que personas como farmacéuticos u otras profesiones, veterinarios y tal, se ofrecieran también de forma voluntaria y altruista para vacunar. En cualquier caso, tendría que haber medidas similares a estas para hacer una campaña de vacunación realmente masiva. Y el gobierno central incluso podría contratarlos para vacunar, independientemente de las personas que fueran voluntarias. Lo que está claro, a mi juicio, es que ante una pandemia como la del coronavirus, de unas proporciones tan colosales, pues habría que poner en marcha medidas extraordinarias y excepcionales para vacunar de una forma auténticamente masiva. ¿Y qué significa vacunar masivamente? Pues vacunar del orden de 300.000 personas diarias en España, para llegar efectivamente al verano o al otoño con prácticamente toda la población vacunada, por lo menos el 70%, el 80%, para que haya una inmunidad de grupo real. Por ejemplo, en Asturias sería necesario, según los expertos, vacunar al 80% de la población para alcanzar esa inmunidad grupal, porque, por ejemplo, Asturias tiene una natalidad muy baja, y la población en general pues está más envejecida que en otras regiones de España, en otras provincias españolas. Por tanto, pues este tipo de medidas ayudarían considerablemente a mejorar la situación causada por el coronavirus. Además, a esto se añaden más problemas de la sanidad española en cuanto a la atención sanitaria a los pacientes, a los usuarios, a los españoles en definitiva, o a las personas que residen en España también, por supuesto. En los ambulatorios tendría que haber, creo yo, más consultas presenciales y menos telemáticas. Pero por una falta de médicos suficientes y de más personal sanitario, pues esto no se podría atender o no se puede atender actualmente. También existen casos, como por ejemplo en situaciones de infecciones oculares o similares, en que la consulta presencial parece absolutamente necesaria y no la consulta telemática. Por otra parte, también es verdad que existe lo relativo a la teleasistencia, sobre todo en la sanidad privada, a través de videollamadas, que sería otra estrategia a considerar pues también en la sanidad pública, la de las videollamadas, porque actualmente pues muchos usuarios de la sanidad ya tienen smartphones, móviles, diríamos, con capacidad para hacer videollamadas y ponerse en contacto con los médicos, con los enfermeros o enfermeras, con el personal sanitario en general. Realmente, si analizamos estas cuestiones, vemos que queda pues mucha tarea por realizar, mucho trabajo por desarrollar. Además, hay otra cuestión también importante, es que al ritmo que se lleva en relación con la vacunación, no está claro que se vaya a lograr, ni mucho menos en el verano, una inmunización pues al 70%, por ejemplo, y no vale caer en la trampa de unir los que ya han pasado la infección para que luego la cifra sea menor, la que se tenga que conseguir en cuanto al número de vacunados. Eso pues realmente no tiene por qué ser así. De hecho, pues claro,
es una cifra muy baja la que hay de personas vacunadas con doble dosis, 1.260.000 personas, cuando hace unos días todavía 1.220.000. Entonces las cifras suben de una manera lentísima y de poco sirve ver que sí, pues que por ejemplo en Madrid pues han vacunado a lo mejor a 1.000 personas, a 2.000, pero luego en el resto de España y también en la Comunidad de Madrid pues sigue habiendo pues millones y millones de personas a las que no les ha llegado todavía la vacuna. Por lo tanto, es una cifra muy baja y habría que aumentar el triple el número de personas que se están dedicando a vacunar. Aparte que hay el problema de que están llegando las dosis de vacunas con retrasos y en menor cantidad de la prevista. En algunos casos la mitad de lo que se había comprometido la farmacéutica a entregar o las farmacéuticas, y todo esto pues añade más problemas y más complicación a esta tarea de la vacunación masiva. A todo esto pues se añaden más cuestiones que hay que tener sobre la mesa, porque, por ejemplo, en lo relativo al pasaporte vacunal o al pasaporte de vacunas, pues no hay que olvidar que las personas vacunadas pueden seguir contagiando y pueden resultar también contagiadas por otras personas. Lo que sí es cierto es que parece ser que con la vacuna puesta pues disminuye generalmente la gravedad de la enfermedad en caso de contagiarse, y eso pues es una garantía pues indudable. Pero no hay que olvidar que el pasaporte vacunal no, diríamos, impide que esas personas vacunadas puedan contagiar a otras o puedan resultar contagiadas a su vez, como acabo de decir. Y eso parece que hay mucha gente que lo olvida, pensando que con el pasaporte realmente ya están todos los problemas solucionados, ni mucho menos. Además, a esto hay que añadir que veremos lo que sucede después del 8 de marzo, del Día de la Mujer, si hay estas reuniones de hasta 500 personas en muchas partes de España, y veremos qué sucede también con la desescalada, que en algunas comunidades autónomas parece que va a ser a partir de Semana Santa. Y pues esto puede crear un aumento del número de contagios, si tenemos en cuenta también que la cepa predominante ya en España es la cepa británica, que es altamente contagiosa, mucho más contagiosa que la anterior cepa. Si a esto unimos la cepa brasileña y otras cepas que están circulando, pues veremos lo que va a ocurrir, fundamentalmente por la cepa británica. Como se ve, el panorama no es muy alentador y, según los expertos, ahora tenemos 2 o 3 meses críticos hasta mayo que serán decisivos, porque si resistimos sin que haya un aumento de los contagios y bajando el número de contagios incluso, y vacunando a muchísima gente, pues eso sería muy bueno de cara al verano. Pero si esto no es así y a partir de mediados o finales de marzo empieza a aumentar otra vez la curva de contagios, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en Centro Europa, según parece, según dicen los datos, pues podemos volver otra vez a una cuarta ola que pues se desarrolle durante finales de marzo y todo el mes de abril y quizás en mayo, y veremos al final cómo llegamos al verano. Podemos llegar en malas condiciones si pues ocurre lo de la cuarta ola, simplemente por la eliminación de las restricciones en gran parte, por el aumento de la movilidad, porque no hay que olvidar que la movilidad es un vector de contagio muy claro, y lo dicen todos los expertos. Si pensamos en todo esto, pues podemos decir que pues va a haber ahora unos meses críticos. Veremos lo que va ocurriendo. No queda otra solución. En cualquier caso, pues el gobierno que apela, o los gobiernos autonómicos que apelan a la responsabilidad individual para cumplir todas las medidas de protección, en las anteriores olas parece que no sirvió de nada, así claramente. Lo único que funciona son las medidas de confinamiento, de restricción. Lo demás, pues no funciona. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México, que sé que me escuchan con interés y con atención. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, pueden darle el like al vídeo si lo desean. Y bueno, por último, pues dar gracias a todos los que me están viendo y escuchando. Hasta siempre.